Usted está viendo Boca Chica TV3, Mágica Televisión. Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. El Ministerio Jesucristo Fuente de Agua Viva y el Ministerio Casa de Dios presentan Dando a Conocer a Cristo. El debate. Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos hoy un nuevo día, un nuevo amanecer en su programa Dando a Conocer a Cristo el Debate. Hoy vamos a tener una lectura en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, donde el apóstol Pablo nos habla de un ministerio de un nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque el pacto anterior, o la ley, cambiado el orden sacerdotal, también era necesario que fuese cambiado el orden eclesiástico o el orden mesiánico sacerdotal. Se cambia el sacerdocio, pues la ley tiene que cambiarse también. Recuérdense que nosotros tuvimos la ley como un maestro exclusivamente, un ayo, un maestro sustituto que nos iba a llevar hasta Cristo Jesús. Venido nuestro Señor Jesucristo, la promesa de redención de nuestro Dios Padre, ya nosotros somos herederos de un mejor pacto, un pacto no exclusivo para los israelitas como era antes, que era un pacto exclusivo para el pueblo de Israel. Hoy el pacto es abierto para todo el que cree, obtenga la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. El que en Él cree tendrá vida eterna. Pero hay cosas que me gustaría denotar en estos momentos cuando digo obtener la vida eterna a través de la salvación espiritual. No es sencillamente creer y me quedé ahí. O creer en algo erróneo a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, mis ovejas, Juan capítulo 10, oyen mi voz, la voz de Él, no la mía. Recuérdense que yo soy un instrumento de Dios, no soy Dios, no tengo absolutamente ningún tipo de poder que no sea el de obedecer la palabra de Dios. Hay cosas que hacemos porque queremos hacerla, hay cosas que la hacemos porque no queremos hacerla, y ya yo no hago lo que quiero hacer, es decir, el mal que quiero hacer, el que quiere mi carne hacer, sino estoy tratando de hacer el bien que no me gusta hacer, porque mi carne se contrista cuando yo tengo que hacer algo bueno. Ella disfruta con hacer las cosas malas, mi carne, esta carne podrida que usted y yo poseemos. Entonces, cuando hacemos cosas a las que se nos manda a hacer por obediencia, tampoco tenemos ningún mérito. Es decir, nadie me puede dar la gracia a mí porque no es una iniciativa mía, no es un sentir mío. Si en algo usted lo impacta estas palabras o el Espíritu Santo de Dios, recuérdese que en ningún momento me puede agradecer a mí, sino a Dios. Que en ningún momento me puede usted ver a mí
como su Señor, como su Salvador o como su... nada, yo soy sencillamente su consiervo, un siervo dispuesto a servirlo a usted. ¿Por qué razón? Porque yo respeto la línea que hay entre ser y no ser, y yo no soy, ser y no ser. Los americanos dicen to be or not to be, que significa ser o no ser. Como yo no soy, él sí es, yo no soy, entonces yo no tengo mérito alguno y no necesito ni quiero de mis hermanos que me den mérito alguno, porque si hago esto, no lo hago por voluntad propia, sino por voluntad divina. Entonces yo no tengo mérito alguno, no quiero que se me reconozca ningún mérito por eso, y no ando buscando tampoco ser la víctima, sino ni el victimario. Estoy buscando obedecer a mi Dios para que se sienta complacido con lo que yo hago. No con lo que yo quiero hacer, sino con lo que yo se me manda a hacer y obedezco. En la iglesia de Corintios había muchos dogmas y conflictos, porque Corintios era un puerto griego donde llegaban muchas embarcaciones con gentes de diferentes nacionalidades, religiones, educaciones, etcétera, etcétera. Es algo parecido como a la República Dominicana. Vienen muchos turistas de toda parte del mundo. Y hemos copiado no solamente las cosas buenas de ellos, porque muchos de ellos traen muchas cosas buenas, pero hemos copiado todas sus maldades y todas sus maneras de engaño y de perversidad para aplicarlo a nuestro país y a nuestro modo de vida. Nosotros los hombres no necesitamos tantas cosas para ser feliz. Lo único que un hombre necesita es tener a Dios en su corazón, paz y amor. El amor produce paz, aún en medio del desierto. Podemos estar pasando por lo que pasemos, pero cuando sabemos que poseemos, que somos propietarios de ese amor divino que nos da el Señor Jesús, entonces se produce en nosotros una manifestación de paz. Manifiesta la paz en nuestros corazones, cambia todo en nuestra vida. Ya no tenemos esa agonía, no tenemos ese miedo. Morir aquí para mí sería un gran placer, sería ganancioso. Y cuando a una persona como sin entendimiento del mundo le decimos eso, le dicen, mire, ese tipo está loco, ¿cómo va a ser que se quiere morir? Bueno, yo no quisiera morir espiritualmente, yo quiero morir físicamente, porque con esta carne no podré ver mi anhelo, que es estar mirando cara a cara a mi Señor, a mi Dios. Es lo único que anhelo en esta vida. Por eso la he dedicado en su mayor parte a la servidumbre, a la servir, no a servirme de mis hermanos ni de mis semejantes. No, por eso no pedimos ni aceptamos ningún tipo de ofrenda ni nada para nuestro ministerio, porque cada uno es delante de Dios, templo del Espíritu Santo, y responsable por las cosas que hacemos o decimos. Entonces, las personas a las que le enseño lo que Dios me ha revelado, trato de hacerlo íntegramente, como la leche materna, de la teta de la madre a la boca del bebé. No tratando en ninguna manera de que mis hermanos se perdiesen o yo les sirviese de piedra de tropiezo. Trato de que por todos los medios no me vean a mí para que no se pierdan, porque es una de las malas costumbres que hemos adquirido a través del tiempo, idealizar a los hombres o hacerlos ídolos. Y yo me cuido de lo que es esa parte, porque no es que no me gusta, me va a gustar que me solapen, que me idolatren. El hombre tiene su vanidad y su ego. Pero yo no trato de que me toquen esa sensible parte mía
para que nos despierte. Yo prefiero ser humildemente su siervo, el siervo de todos ustedes, y poder servir de una manera específica, gratuitamente, para que no haya en el Evangelio de Cristo piedra de tropiezo, para que usted, querido hermano, no se arrepienta o se salve. Como le decía, Corinto era un puerto y ese puerto tenía muchas confluencias de personas de diferentes razas, religiones y nacionalidades. Y empezaron a introducir herejías de hechicerías y destructoras dentro de las iglesias, incluyendo lo que es que para colectar fondos le permitían a los que tenían más dinero tener una segunda mujer o una amante fuera del hogar para adquirir mayores fondos. Le digo esto para que ustedes puedan entender que la perversión de la iglesia no viene desde ahora. El ministerio de la iniquidad, dice Pablo en la iglesia de Tesalónica, que había empezado muchos años atrás, y estamos hablando de cerca de 2000 años cuando Pablo escribe esto. Han pasado 2000 años y el ministerio se ha aposentado de una manera fortalecida frente a lo que es el ministerio de Cristo. El ministerio de la iniquidad se ha fortalecido. Hoy tiene más seguidores que nunca en todas partes del mundo. E incluso lo que podemos ver que era lo bueno antes, ya no es lo bueno, es lo malo. Por ejemplo, la filantropía, el servicio de los pudientes a los necesitados antes, era algo común, muy común. El vecino que tenía mejores recursos ayudaba al de al lado que tenía menores recursos. Ese filantrópico y esa manera de filantropar se ha desaparecido. Hoy el vecino le ponemos una verja bien alta para que ni siquiera pueda mirar para el patio de nuestra casa, para que no se le vaya a despertar la curiosidad o el apetito y nos robe. Es decir, nos hemos convertido y nos hemos amurallado en pequeñas ciudadelas en nuestras casas, con la excusa de cuidarnos del vecino que nos roba. Y hemos convertido lo que es la sociedad en algo absolutamente maldito. Sociedad, yo estoy hablando de toda la sociedad, no estoy excluyéndome, yo soy parte de esa sociedad y soy parte de esa maldición. He contribuido en algo a que la sociedad sea injusta como es. Y donde hay injusticia nunca va a estar Dios. Porque Dios no puede ser justo e injusto a la vez. De una misma fuente no pueden salir dos aguas. O sale turbia o sale limpia. O sale amarga o sale dulce. Pero no pueden salir las dos a la vez de la misma fuente. Entonces nuestra fuente es espiritual, no tiene nada que ver con la carnalidad. Por lo que servimos y hacemos constar cada instante, cada momento, que esto no es un ministerio de Víctor Pujol, que soy yo, su siervo, amado hermano y amigo. Este es un ministerio que viene de Dios y al cual sirvo no por mí, sino porque Él tuvo misericordia de mí y me escogió para hacer esto. Dios conocía de mí cosas que yo, como Víctor Pujol, no sabía que sería capaz de sustentarla. Yo nunca pensé que iba a serle fiel a Dios en su palabra, porque nunca me consideré apto para hacerla. Y tampoco me considero apto hoy día para estar aquí enfrente de las cámaras, dirigiéndome a miles de ustedes, predicándole a un Cristo del cual yo no soy digno ni siquiera de lamer el piso donde Él caminó, o de limpiar sus calcetines, o sus zapatos, o sus chanclas.
no soy digno. Pero Él tuvo misericordia de mí, cambió mi vida, transformó mi vida, y con la misma misericordia que yo alcancé, quiero alcanzarte a ti. Pero no para mí, quiero alcanzarte a ti para Él, para el Señor Jesucristo y para el Dios Padre, a través de lo espiritual, de su Espíritu Santo, que es la palabra profética escrita aquí, de la cual y en la cual no hay ningún tipo de engaño. Hay manipulaciones que los hombres ejecutan para beneficiarse de la palabra. Por ejemplo, cambiado el orden, también fue cambiado el sacerdocio y fue cambiada la ley. Hoy tenemos un sumo sacerdote, pero evolucionó también la maldad. Se introdujo mayormente dentro de la casa de Dios. Fíjense que esto que sucedía aquí en la iglesia de Corintios, estaba empezando el ministerio del cristianismo. Recuérdense que este libro se escribe unos 50 años, o entre 50 y 60 años después de Cristo, 50 a 65 años aproximadamente, se empieza a escribir las cartas apostólicas del apóstol Pablo, y esas cartas que se escriben luego son guardadas o son transferidas o traducidas del hebreo al griego, a muchas otras lenguas, al español, al inglés, francés y a todas las lenguas, pero se conserva su origen intacto. ¿Por qué se conserva su origen intacto? Pueden haber pequeños errores en traducciones, y quiero que sepan que como un estudioso de la palabra de Dios, y no ando recomendando mucho, una de las Biblias que he encontrado menos errores en traducción es la Reina Valera, 1960, de Casiodoro de Reina. Esta Biblia tiene muchos menos errores traductivos que otra. Por eso, si alguna vez le han de recomendar una Biblia, no compre la versión popular, cómprese la versión original de Casiodoro de Reina, que es la Reina Valera 1960, en sus diferentes traducciones. Por ejemplo, esta Biblia que yo tengo es una Biblia de estudio, se llama Arcoíris. Es una Biblia donde están colorizados los versículos por el orden espiritual, por el orden satánico, religioso, alfabético, etcétera, etcétera. Y para estudiosos es una mejor parte, porque nos permite conocer más rápidamente la palabra. Mi difunto hermano y amigo y pastor Teófilo Rodríguez, que murió hace un par de meses atrás, a temprana edad, muy joven, menos de 50 años, fue para mí un gran amigo, diríamos que un gran mentor. Me regaló o me compró esta Biblia hace aproximadamente 20 años, 20 largos años. Y él me dijo, mira, te voy a regalar esta Biblia. Lo cual yo le dije, no, pastor, yo se la voy a pagar porque usted tiene un poco menos de recursos que yo, no se ofenda. La intención se la recibí como si fuera que me la hubiese obsequiado. Bueno, vamos al grano. Un nuevo pacto, un nuevo ministro y un nuevo ministerio. ¿Cuál es el nuevo pacto? Bueno, el nuevo pacto es: en Cristo todas las cosas viven o sobreviven o subsisten, porque Juan 1:1 dice que fueron hechas por Él y para Él. ¿Qué fue hecho por Él? Todas las cosas. Recuérdense que nosotros todo el tiempo hemos tratado con Dios Hijo, nunca hemos tratado con Dios Padre.
Hemos tratado a través del Hijo todas las cosas, nunca directo con el Padre. ¿Por qué no hemos podido tratar directamente con el Padre? Por el pecado, por la carne, por los deseos de la carne. Entonces, quien nos hizo fue Jesús. Quien nos salvó fue Jesús. Quien nos buscó un bajadero en el huerto del Edén para que no fuésemos fulminados inmediatamente fue Jesús. Sin embargo, nunca le hemos dado el mérito o el reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo como se lo merece. Siempre hemos estado tratándole de lado y no hemos respetado, aunque el Padre ha dicho, todo poder, toda gloria y toda honra le es dada a mi unigénito. Mateo 28, versículo 18. Todo poder, toda gloria, toda honra, todo le he dado a mi unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. A partir de ese instante, Jesús nos da un solo mandato. Uno. Id, Mateo 28, 19. Id y predicad este evangelio hasta en los confines de la tierra. Y haced discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle a que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado. No Víctor Pujol, yo Jesús. Jesús hablando. No Víctor Pujol, que soy yo. Hago la aclaración para que no me vayan a ver como que estoy usurpando una función que no me corresponde ni nunca me va a corresponder. Aunque estoy en el cuerpo, no tengo la capacidad de pensar. Soy un miembro del cuerpo. No sé en qué condición o en qué parte me ha puesto el Señor, pero como un miembro del cuerpo no tengo cabeza, no tengo derecho a pensar. Solo tengo órdenes específicas de ejecutar. Como yo le digo a este dedo, muévete, me dice el Señor, muévete y yo me moveré. Como un miembro no tengo decisión de no me voy a mover, si me voy a mover, no me voy a mover. Tengo la obligatoriedad de obedecer a la cabeza. Por tal motivo también en mi casa, mi esposa tiene la misma responsabilidad que yo, no tiene cabeza. Yo soy representante de la cabeza de la casa. Y por tal motivo, mi esposa no tiene derecho a pensar. Puede pensar, claro que sí, pero puede pensar en coordinación conmigo. No puede tomar decisiones por encima de mi cabeza, en ninguna manera, porque eso la convertiría en infiel ante el Señor. Eso es infidelidad. La desobediencia al marido es igualito que la desobediencia a Dios. Si mi esposa desobedece el mandato de Dios en mi casa, también me desobedece a mí y por ende desobedece a Dios. Lo mismo yo, si desobedeciere y permitiere que se haga la voluntad de ella, entonces me hago infiel delante de Dios y pierdo mi responsabilidad y el encabezado del hogar que Dios me ordenó, no que me dijo que yo hiciera si quisiera, no, me ordenó. Y cuando se ordena, hay que tener bien en cuenta que no es algo que usted quiera o no hacer, es que usted se le dio una orden y va a ejecutar esa orden. Entonces, en mi casa, mi mujer no tiene cabeza, pero yo tampoco. ¿Quién es la cabeza de la casa? Cristo. Pero tampoco Cristo tiene cabeza. ¿Quién es la cabeza de Cristo? El Padre. Entonces, en el orden espiritual tenemos que obedecer ahí. En el orden terrenal es otra cosa, pero en el espiritual no se negocian las partes. Órdenes se cumplen. Las órdenes se cumplen. Usted no está aquí porque quiere o porque no quiere. Usted no va a ver este programa porque usted quiere o porque no quiere. Usted, si Dios le escogió para verlo,
lo llamó, le ordenó que escuche su palabra y usted la va a obedecer, como yo lo estoy haciendo al decirla. Entonces en Corintio empieza a suceder un problema mayúsculo, con todas estas convergencias de clases, lenguas, religiones y culturas. Y empiezan los hermanos a tener que pedirse entre uno y otro cartas de recomendación, nada más parecido a lo que sucede aquí hoy. Ya hoy, para usted ir a predicar una iglesia y para que lo inviten, usted necesita llevar una carta de recomendación o de su pastor o de alguien que lo conozca. ¿Por qué? Bueno, porque todos los ladrones, delincuentes se engancharon a políticos y a religiosos, o a pastores, o a evangelistas. ¿Por qué? Bueno, porque tienen la protección de la sociedad para encubrirse debajo del lobo rapaz que tienen cada hombre dentro de él. Entonces, la política, que era el arte del buen servir, se ha convertido en el arte del buen servirse, de llenarse las arcas. Esto es mío, esto es mío, esto es mío, y si sobra algo es tuyo. Lo mismo se ejecutó en la política gubernamentales que en las iglesias, porque el mismo patrón del mal que se introdujo en la sociedad se introdujo en todos los lados. A veces decimos que tenemos una policía corrupta, pero bueno, la policía es parte de la sociedad. ¿Por qué es corrupta? Bueno, porque los políticos, que no lo necesitamos ahí, se echan 25,000 veces más de salario que lo que le pagan a uno que sí verdaderamente tiene que trabajar, enfrentarse con su vida a los delincuentes para resolverle la paz a la ciudadanía. Sin embargo, bien pudiéramos vivir sin un Congreso que derrocha 7,000 millones de pesos al año e invertirlo en seguridad nacional, seguridad vial y educación y salud. Esos 7,000 millones de pesos directos que se roban y que hurtan los legisladores dominicanos y los cabildos a través de sus legisladores también, hurtan otra porción más o menos igual a la de los legisladores. Juntamos esas dos porciones y tendremos, sin necesidad alguna, una mejor nación y mejor gobernada. Pero ya los políticos son delincuentes, al igual que la mayoría de los hombres que salieron a predicar y a evangelizar, que son lobos rapaces y se vistieron de ovejas para llenar sus arcas, pidiendo y engañando y motivando con el primer amor que reciben los hombres a través de Cristo para beneficio propio. No para beneficiarlos a ustedes, ¿no? Para beneficiarse de ustedes. Es el mismo modus operandi delincuencial de los políticos y la mayoría de los religiosos de estos momentos. Buscaron las coyunturas de poder y hoy hay una especie de pacto donde si tú no vienes de la línea mía, no te acepto. Entonces tráeme una carta de recomendación para yo saber qué delincuente te recomienda, porque si tú no eres delincuente no puedes predicar en mi iglesia ni estar en esta sociedad. Algo así, parecido, ha sucedido en nuestros pueblos. Tenemos una asociación de malhechores que nos gobiernan y nos dirigen eclesialmente, políticamente, y el liderazgo, que debía de ser de hombres probos, capaces y honestos, lo que se han convertido en un liderazgo de ladrones, narcotraficantes, delincuentes, tratas de blanca y todas las perversidades de la carne. Entonces hoy nos hacen ver como bueno el prosperar a través del robo al erario, a los impuestos y a los tributos que deben de ser percibidos o recibidos por los más desposeídos. Entonces tenemos una iniquidad social donde tenemos
un 90% de la población tirada en la orilla de los vertederos, de los ríos, comiendo y bebiendo metales pesados en las aguas y en los alimentos, fumigando con contaminantes dañinos prohibidos en todos los lados del mundo. Aquí lo permitimos, vendiéndole salami podrido, vendiéndole pollo podrido a la gente, vendiéndole todas las porquerías que encuentran. Y como no hay políticos, ya lo que hay son delincuentes vestidos de políticos, bueno, pues eso no le importa un carajo lo que a usted le pase. Si se enferma o se muere, aunque hay lo que se llaman daños colaterales o efectos colaterales. Esos daños colaterales, esos mismos políticos lo van a recibir a través de sus hijos, su nieto. Porque cuando le atracan a la hija de Vicente Bengoa o de fulano de tal, que es un funcionario de alto nivel y de alto rango, entonces están recibiendo los daños colaterales. Cuando le matan el hijo a uno, entonces gritan. Ah, no, pero eso fue lo que ustedes sembraron como políticos. Ese desorden, esa asquerosidad que ustedes tienen de hurtar los dineros de los necesitados y del pueblo. Entonces, tenemos una nación así de injusta. Por esto sucede lo mismo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios, donde, sin lugar a duda, estas personas tenían necesidad de ser recomendadas para poder entrar. Y Pablo empieza diciéndole, comenzamos otra vez a recomendarnos a vosotros mismos, o tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vuestros. Nuestra carta sois vosotros, escrita en vuestros corazones, conocida, leída por todos los hombres. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo? Su carta de recomendación son sus hechos, sois vosotros, son sus frutos. Pero si usted se engancha a religioso, porque usted no se engancha a siervo, el que se engancha a siervo no percibe un beneficio adicional más que el ser bendito a través de la salvación. Hay mucha gente que le dice, que Dios te bendiga con muchas abundantes bendiciones del cielo y la tierra. Bendito, la palabra bendito significa allegado a Dios. La palabra maldito significa separado de. Allegado a bendito, separado de Dios, maldito. Todo el que es allegado a Dios no necesita más bendiciones, porque nuestro Señor repartió con igualdad, sin injusticia, y siendo hijo del dueño del oro, de la plata, de la tierra y de su plenitud, pues no tendremos necesidad alguna en ningún momento de mendigar pan, porque no hay justo desamparado, ni su simiente, ni mis hijos, ni mi nieto, ni mis tataranietos, ni mis chornos, ni nada de mi descendencia podrá mendigar pan, porque hay un Dios que lo cubrirá y lo protegerá de esa maldad y de esa iniquidad que traten los demás de hacer con ellos. Entonces, aquí mismo Pablo le explica, porque los corintios hicieron una mezcla maldita para arrebatarle la bendición a los que han sido y a los que fueron en ese entonces escogidos de Dios. ¿Cuál fue la alteración que hicieron? Bueno, trataron de introducirle la ley a la gracia. Y la ley y la gracia no pegan con nada, porque por eso Hebreos 7:18 dice que queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Fíjese que tenía la ley. Era débil
Porque si a usted le sacaban un ojo, a mí había que sacarme otro. Era ojo por ojo y diente por diente. Si me rompían un diente, había que romperme uno a mí. Y en nada beneficiaba eso al otro. Ah, no, bueno, tiene el diente roto y tiene el ojo menos. Estamos tuertos los dos, estamos con un diente menos. ¿Cuál es el beneficio de eso? Esa era la debilidad de la ley. La ineficacia, bueno, nadie se salvó por medio de la ley. Si usted conoce a algún hombre que haya adquirido la salvación por la ley, entonces me lo hace saber, porque yo no le conozco y no le he visto nunca, ni he oído hablar de él. Pero si usted me lo hace saber, con gusto yo investigaré dónde se salvó un hombre por la ley. Por eso la ley tenía esas dos debilidades, ineficaz y débil. El nuevo sacerdocio viene directo de Dios. Ya nosotros no tenemos ningún intercesor entre Dios Padre y Dios Hijo que no sea el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo nos lleva directo al Hijo. Y el Hijo es el camino, la verdad y la vida, nos lleva directo al Padre. Pero en caso de que usted trate de volarse uno de esos escalones o esos peldaños, no va a subir a la escalera del Padre. Primero, espiritual, que se viene adquiriendo a través del oído, la fe y la palabra. Segundo, el paso por el puente para llegar a Dios, que es el Hijo. Si el Espíritu no revelare al Hijo, tampoco el Hijo revelare al Padre. Es un orden. El Espíritu nos revela, nos enseña y nos da a conocer a Cristo. El Hijo nos lleva ya lavado por su sangre maravillosa y preciosa, directo al Padre, el cual nos va a ver puro y sin mancha, sin mácula alguna. Porque la sangre de Cristo no solamente opacaba el pecado como la sangre de los machos cabríos que se vertían en el tabernáculo de adoración. La sangre del Cordero limpia el pecado, lo lava, lo borra, lo desaparece de nosotros. Y lo que el Hijo justifica, justificar es encontrar algo malo, algo que no sirve, justificarlo es encontrar lo bueno. Jesucristo no encontró una justificación para salvarnos. Y gracias doy a Dios por eso, por tener y habernos dado su unigénito, para que si creyésemos en Él, fuésemos salvos y no nos perdiésemos. Entonces, esta introducción del viejo pacto al nuevo pacto provoca un híbrido, un monstruo perverso, que es el que está introducido hoy en todas las iglesias del mundo. ¿Quién introdujo ese híbrido en las iglesias del mundo? Bueno, el ministerio de la iniquidad, el ministerio satánico. Empezó a cambiarle la cara y empezaron a introducir cosas modernas, buenos equipos de música, muchos buenos cantantes. Los reclutaron inclusive del mundo secular para introducirlo en el mundo espiritual. E introdujimos fiestas, danzas, bailarinas y todas esas cosas para hipnotizar la carne, para que no sepa que va directa al infierno. Si no, bueno, estamos en gozo, vámonos a gozar todo. Introdujeron lo que es los engaños a través de las bendiciones. Dame para que Dios te dé, dame para que Dios te dé, dame para que Dios te dé. Y no hay nada más engañoso y mentiroso que pedir en nombre de Dios. Porque si su Dios hay que pedir para mantenerlo, entonces usted no tiene un Dios, usted tiene una basura. Si a su Dios hay que cargarlo, entonces usted no tiene un Dios, usted tiene un Baal. Si a su Dios hay que mendigar para darle, entonces usted no tiene un Dios. Usted tiene una esfinge, una esfera, una estatua, como hacen los brujos que salen a pedir con ella.
o los religiosos, que agarran una Virgen María y se la ponen en el pecho con una cajita en el medio y salen a pedir. Entonces eso no es tener un Dios. Yo tengo un Dios que suple todas mis necesidades, como en mi casa yo, como varón, suplo todas las de mi casa. Eso es un orden. Mi Padre me suple a mí y yo suplo a los míos, a los que están conmigo. Pablo dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 34, para mí y los que están conmigo, estas manos me han servido. He trabajado, he hecho las cosas que necesito hacer. Esas cosas que necesita cada ser humano y cada hombre hacer es trabajar para ser un ente productivo de bendición para sus conciudadanos y pueblos. Entonces, esta gente introducen el viejo pacto en el nuevo pacto, que es la gracia, que es por fe, por creer solamente. Y es gratuito. Romanos 3, 23, dice, por cuanto todos pecaron han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 24, no echa un balde de agua fría para apagar el calor infernal que tenemos, siendo justificado gratuitamente. Óigase bien, cualquiera que le cobre o le pida un peso por predicarle a Cristo es un maldito ladrón. Y digo maldito porque está apartado de Dios, porque eso no se vende. Eso fue gratuitamente. Dios dio al único hijo que tenía para que pagara por todos nuestros pecados, por todo, para que curara nuestras llagas y nuestras heridas y sanara nuestra maledicencia. Sin costo alguno. Eso no le costó a nadie un centavo. A nadie, en lo absoluto. Cualquiera que pide o cobra para sus beneficios o para decir que sale a predicar a Cristo es un mentiroso, porque el dueño de todo no tiene necesidad de pedirle a usted. Al contrario, el dueño de todo suple todas nuestras necesidades, porque si yo estoy aquí hoy estoy porque Él ha suplido las necesidades. Mi Padre Dios ha suplido todas las necesidades, la del programa, la de mi casa y la de toda la familia. Entonces, para usted salir a predicar, usted tiene que predicar como es. Primero, usted tiene que ser ejemplo de lo que predica. Usted no puede predicar una cosa y salir a hacer otra. O predicamos la verdad o somos mentirosos. Esta iglesia de Corinto viene a suceder que introduce el viejo pacto en el nuevo, y Pablo tiene que enfurfurarse y decirle cosas muy, muy pesadas. Por ejemplo, le dice, el versículo 12, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no se fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, en el cual por Cristo es quitado. Cuando se lee el viejo pacto, la ley, cuando se aplica dentro de los parámetros de la gracia, entonces hay un pacto que nos cega, que es el pacto anterior, nos cega, nos deja puesto un manto o un velo que no nos permite ver hacia adelante, no nos permite ver la salvación, tampoco nos permite ver a Cristo. ¿Qué sucede cuando permitimos que ese pacto o ese manto nos enturbie? Bueno, nos embota el entendimiento, es decir, nos embrutece. Y al embotarse el entendimiento, estamos brutos, no podemos ver lo que hacemos. Y cuando no podemos ver, somos torpes y cometemos muchos errores. No tengo nada en contra de las personas no videntes. Estoy hablando de las personas no videntes espiritualmente. Porque los no videntes físicamente tienen mejor desenvolvimiento en la vida que los que vemos y oímos perfectamente bien. Entonces,
estas cosas estaban sucediendo en la iglesia. La introducción del viejo pacto en el nuevo pacto ha causado un híbrido maldito, un híbrido satánico, un hijo del diablo, sentado en todos los grandes templos de Dios y en todos los grandes líderes. Líderes. Cuando hablo de esos líderes, hablo de estos que tienen grandes multitudes, Benny Hinn, Cas Luna, Gigi Ávila, todos estos grandes reverendos, todos estos grandes ministerios, no son más que lobos rapaces vestidos de oveja que han descuartizado a las gordas, han comido las ovejas gordas, pero han dejado la peniquebrada, la extraviada, la perdida, y han endurecido su corazón de tal manera que el pasto que no han podido comer, lo pisan. Es decir, la comida que ellos no se satisfacen comiéndola, no se la dan a uno que la necesite, no, la botan y la pisan, o la putrefactan para no darla. Y el agua que después que ellos toman, la que sobra la botan, la beben, la ensucian, se lavan los pies en ella o la mano, para que el otro que viene atrás tenga que tomarla contaminada o sucia. Por eso Dios quitó de ellos el pastorado y puso el pastorado sobre su unigénito Hijo. Nosotros hoy solamente tenemos un solo sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. ¿Por qué son un solo sacerdote? Porque es el único bueno. Después todo lo que sale de esta carne es podredumbre. A tal grado que vemos que Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 dice, pues ya yo no hago el bien que quiero hacer, sino hago el mal que no quiero. Porque el querer lo bueno está en mí, mas no el hacerlo. Eso es un poco complejo. Yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Entonces hago el mal que no quiero hacer. ¿Cuál es el mal que no quiere hacer Pablo? Bueno, el egoísmo es uno de los males que atrofia la vida y atrofia todo. Por eso, hoy nosotros somos, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Hoy nosotros somos libres, porque conocemos a Dios a través de su espíritu. Y esa libertad nos produce un gozo de tener la satisfacción de haber predicado a Cristo correctamente, gratuitamente, para que no serle piedra de tropiezo a ningún varón o varona que nos vea. Suplicamos humildemente a todos nuestros hermanos que si alguno ha entendido y ha sido impactado por estas palabras gloriosas de nuestro Espíritu Santo y quiere llamar para que oremos por él y se entregue o entregue su corazón a Cristo, nosotros estaremos en la condición de orar. Master, por favor, colócame los números de teléfono ahí para que podamos orar por aquellos que tienen la necesidad de acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Si usted siente que está viviendo una vida que no es la suya y quiere enderezar el camino, siempre habrá un Padre amoroso esperándote como el hijo pródigo, que vuelvas a casa. Si quieres volver a casa, Él está ahí esperando por ti y va a darte la paz que tú necesitas, la libertad del pecado, no la libertad de hacer lo que tú quieras, la libertad solamente del pecado. ¿Por qué la libertad del pecado? Porque nosotros somos o libertos del pecado y esclavos de Cristo, o libertos de Cristo y esclavos del pecado. Nadie, aquí no hay término medio, o está con Dios o está con el diablo. Los tibios son vomitados de la boca del Señor. Es decir, los tibios son abominables a Dios, abominables, son vomitados, no se soportan dentro del cuerpo.
Entonces, si Dios te ha tocado, si tú crees que el Señor Jesucristo puede salvar tu vida, puede llenar tu vida, no temas. Ahí están los números en pantalla, 809-523-9950 y 809-523-4225. Puedes llamar, con gusto estaremos orando por ti, para tu edificación y salvación. Continuamos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros, viendo hoy cara a cara, somos transformados de gloria en gloria. La palabra gloria significa poderío, poder, pero no poder económico, político, social, sino poder espiritual, poder estar cerca de Dios. Eso es gloria. A medida que vamos de gloria en gloria, nos acercamos a Cristo Jesús. Una gloria para Él, otra gloria más para Él y otra gloria más para Él, y entonces nos vamos acercando. Cuando tomamos la gloria para nosotros, entonces nos vamos alejando. Una gloria para mí, una para ti, y entonces nos alejamos. Una para ti, una para mí, y nos alejamos. La gloria siempre debe de ser para el Señor, glorificar al Señor, glorificar su olor, su honra, su señorío y su poder. Porque nosotros por sí mismos no podemos tener vida. Si tenemos vida, viene directamente de Cristo. Y si la vida no funciona, entonces estamos absolutamente en una debacle moral, social, entregado a los placeres de la carne, a los vicios, a la droga, al alcohol, al robo, al hurto, al engaño, a la traición, a la hechicería, a la idolatría, a la trata de blanca, a todos los placeres perversos de la carne. Porque el hombre, su principal enemigo no es la mujer, es su carne con la que él duerme. Muchos hombres confunden que su principal enemigo es su esposa, y no es así. Es su carne, esa carne que es maldita. No solamente la suya, la mía también. Toda carne es maldita, porque los deseos de ella se contraponen contra los deseos espirituales, contra los deseos de Dios. Entonces, hay una lucha donde o matas el espíritu para que viva la carne, o matas la carne para que viva el espíritu. Cuando matamos el espíritu, la carne se alebreca, se desacata, como dicen los jóvenes de hoy. Está desacatado por ahí por la calle. Bueno, una persona que está desacatado es que le dio vida a su carne y mató a su espíritu, o lo echó de su vida. Esa es una persona que está total y absolutamente hipnotizada por el daño de la maldad. Cuando conocemos a Dios cada día más, hacemos algo para que nuestra carne muera. Esa es la gloria nuestra, matar la carne. Y cada vez que matamos un chin la carne, glorificamos a Dios y nos glorificamos nosotros mismos, porque estamos un peldaño más cerca, un escalón más cerca de Dios. Así que teniendo tal virtud, nosotros esperamos en Cristo Jesús a poder haber satisfecho sus necesidades. Vamos a terminar y a concluir el programa de hoy con una oración para todos aquellos. Si usted siente que tiene deseo de alabar o adorar a su Señor o de entregarle su corazón, repita conmigo. Señor Jesús, reconozco delante de Dios y de los hombres que soy malo, que soy un pecador impedernido. Necesito de ti, Señor. Ten misericordia de mí. Ven a mi vida, Señor. Lávame más y más de mi maldad y límpiame más y más de mi pecado. Porque contra ti, Señor, y solamente contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Ten misericordia de mí.
Apiádate de mí, Señor. Dame la oportunidad, Padre amado, de hacer tu voluntad y no la mía. Pero aún así, si yo no quisiera hacerla, Señor, oblígame a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te suplicamos. Amén, amén y amén. Estaremos aquí el próximo domingo a las 8 de la mañana, dando a conocer a Cristo el debate. Dios lo bendiga y hasta mañana. El ministerio Jesucristo Fuente de Agua Viva y el ministerio Casa de Dios presentan Dando a Conocer a Cristo. El debate. Cafetería Comedor.